Buenas tardes, les habla Claudia Liliana Infante, su tutora de la asignatura Gerencia de Proyectos. Les doy una cordial bienvenida a esta asignatura. Bueno, esta es la presentación que utilicé para el día de la videoconferencia y hay algunos aspectos que considero que son importantes a tener en cuenta. Entonces, en esta presentación hago una breve introducción a la asignatura, también comento algunos elementos importantes de la actividad número uno. De ahí que considero de gran valor esta presentación para que ustedes pues la revisen y en dado caso cualquier duda, cualquier inquietud, pues con muchísimo gusto estaré atenta por el correo interno de la plataforma. Bien, bueno, dando ya inicio a la asignatura gestión de proyectos, les comentaba en la videoconferencia que esta es una asignatura que trasciende hasta nuestra vida personal, nuestra vida laboral, y por lo tanto no es algo que se queda allí en el papel, sino que es algo que podemos vivir, podemos llevar a la realidad. Entonces es una asignatura muy interesante. Bien, bueno, vamos a tener en cuenta el caso de Japón. Japón atravesó dos grandes crisis. Entonces, una de las crisis que vivió fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando recibió la bomba atómica. Y en el 2011 también tuvo uno de los desastres más grandes que hemos tenido, que hemos conocido en la historia. Hablo en este caso del tsunami. Entonces podemos imaginarnos cómo quedó Japón en estos dos eventos. Seguramente familias quebrantadas, sin vivienda, bueno, muchas situaciones difíciles. Entonces, seguramente nos surge una pregunta y es, ¿cuál sería en ese caso o cuál fue el secreto de ellos para reconstruirse rápidamente? Entonces, pues precisamente ellos utilizaron todo lo que es la gestión de proyectos. Y vamos ahora sí a dar un inicio de cómo podemos utilizar la gestión de proyectos para nuestra vida laboral, nuestra vida personal, en qué consiste la gestión de proyectos. Entonces vamos a empezar por ver qué es un proyecto. Entonces, la palabra proyecto viene del verbo latín prosieri, pro que significa ir hacia adelante. Entonces es como cuando tenemos algún propósito, una meta, un objetivo por cumplir y que lo vemos cristalizado o materializado, ya sean 2 meses, un año, 6 meses. Y isieri, que significa lanzar, que es decir, cuando nosotros decidimos, tenemos un sueño, una meta, ese objetivo y decidimos empezar, decidimos iniciar con ese objetivo. Si nosotros nunca iniciáramos o nunca damos ese inicio o ese paso, pues en ningún momento vamos a ver materializado ese esfuerzo o ese trabajo. Entonces, por eso es importante lanzarnos al agua, dar un inicio. De acuerdo al PMBOK, encontramos que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, aquí hay algo importante por resaltar, temporal. ¿Qué querrá decir temporal? Es un proyecto que tiene un inicio y tiene un fin. Puede cumplirse en un mes, 2 meses, 3 meses, quizá o un año, depende del proyecto. Y dice que es único porque precisamente debe llevar un plus, es decir, debe llevar algo innovador, algo diferenciador, algo nuevo, creativo, novedoso. Entonces, que lo lleve a diferenciarse de otro tipo de proyectos. Y precisamente esto es lo que lo hace diferente y hace que no sea una tarea repetitiva, que no sea algo que estemos realizando constantemente. Nosotros normalmente en nuestra vida laboral realizamos tareas que son repetitivas, como por ejemplo contestar correos, realizar llamadas, o quizás una persona si trabaja en una planta de producción va a hacer algún tipo de tareas repetitivas. Asimismo, en nuestra vida personal realizamos tareas repetitivas, como todos los días levantarnos, alistarnos, ir al trabajo, tomar el transporte. Todas estas son tareas repetitivas y debido a que son repetitivas, ya sabemos cuál es el mejor camino. Por ejemplo, si vamos a ir al trabajo, sabemos si la mejor opción para nosotros es irnos en Transmilenio, en una buseta, en un taxi, porque es algo que repetimos día a día, entonces ya tenemos un patrón el cual seguimos todos los días y posiblemente no nos equivocamos, no hay riesgo. Mientras que en un proyecto sí hay cierta incertidumbre y por lo tanto un riesgo porque es algo único, algo nuevo que vamos a realizar.
realizar. Entonces, podemos decir que una tarea repetitiva no es un proyecto. Entonces, ¿qué es un proyecto? Entonces, un proyecto puede ser un software, puede ser construir un edificio, crear un nuevo servicio. Entonces, son proyectos que pueden ser tanto tangibles como intangibles. Por ejemplo, aquí tenemos el software, que es un proyecto intangible, y tenemos proyectos tangibles como construir un edificio y crear un nuevo servicio. También podemos tener proyectos a nivel personal, como por ejemplo hacer una maestría, programar unas vacaciones, programar nuestra boda, construir una familia. Todo esto se va construyendo paso a paso. Tiene un tiempo, tiene un inicio, tiene un periodo y tiene ciertas actividades para poder construir o poder lograr nuestras metas o nuestros objetivos que nos hemos propuesto. Ahora, ¿qué es la gerencia de proyectos? Bueno, de acuerdo al PMBOK, es la aplicación de conocimientos, habilidades y herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos. Y en este caso le agregué la palabra objetivos del mismo. Quiere decir que vamos a utilizar todas estas habilidades, estas herramientas y las técnicas para poder lograr nuestras metas, nuestros objetivos, los propósitos que nos hayamos puesto. Bien, tenemos en la gerencia de proyectos tenemos tres restricciones. Una es de tiempo. Por ejemplo, puede que en un proyecto nos digan, vamos a realizar este proyecto en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses. Otra es de costo. Nos pueden decir, vamos a utilizar 10 millones o 20 millones. Y otra es de alcance. Es decir, puede ser que el proyecto tenga 4 fases y decidimos realizar 2 fases o todas las fases. Entonces, ahora bien, ¿por qué hablamos de la triple restricción? Hablamos de la triple restricción porque la una afecta a la otra. Quiere decir que si, por ejemplo, inicialmente me habían dicho que se va a destinar 20 millones para el proyecto y después me dijeron que ya no se puede, sino que se va a destinar 10 millones, posiblemente para dar solución a esto deba disminuir o reducir el tiempo del proyecto y también el alcance también seguramente se va a ver afectado. Posiblemente diga, bueno, ya no voy a poder, si eran 4 fases, posiblemente voy a poder cumplir solamente tres. Entonces, por eso decimos que se habla de la triple restricción, es decir, que la una afecta a la otra. El tiempo afecta el costo al alcance y viceversa. Ahora, podríamos hablar también de una cuádruple restricción, y es decir, la calidad. Si, por ejemplo, modificamos alguno de los elementos anteriores, se va a modificar la calidad. Si decimos, necesito que esto lo hagas en el menor tiempo, seguramente las personas por hacerlo de una forma más acelerada, se va a ver afectada la calidad. Entonces, también esta es una cuarta restricción que se une al proyecto. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo de un proyecto que es construir una casa en 12 meses con un presupuesto de 80 millones y se va a entregar con acabados y servicios. Después de iniciar el proyecto, se requiere modificar el tiempo a 6 meses. Por lo tanto, como se requiere modificar a 6 meses, entonces, pues posiblemente vamos a necesitar modificar el tiempo, el, el presupuesto, ya quizás no vamos a poderla entregar de pronto con servicios o los acabados van a ser diferentes. Entonces ahí vemos que una restricción afecta a la otra. Ahora vamos a hablar del ciclo de vida de un proyecto. Tenemos varias etapas. Una es el inicio, cuando decidimos empezar con el proyecto. Viene después la etapa de la planeación, es una de las etapas quizás más importante del proyecto, donde definimos cada una de las actividades que se van a realizar con un buen paso. Y esta etapa a veces, generalmente, en la mayoría de los proyectos, se tiende a saltar o no darle mucha atención, pero de la planeación depende casi que el éxito del proyecto. Por eso es muy importante realizar una rigurosa planeación. Luego viene la ejecución, que es donde se va a llevar el mayor rubro de gastos, pues allí es donde ya se contratan las personas y se lleva a cabo el proyecto. Luego el monitoreo y control, que es cuando revisamos si todas las actividades que teníamos planeadas se están dando de la forma correcta o si no, pues debemos de tomar acción
y encauzarlas para que se llegue y se vaya por el camino que se requiere. Y finalmente viene el cierre, que es cuando se entrega el proyecto, se muestran los resultados, se presentan informes y pues ya se da el cierre como tal. Digamos que esta es la parte introductoria de la asignatura. Espero haya sido de su interés y pienso que esta parte va a ser muy interesante para realizar la actividad número uno. La actividad número uno consiste en contestar 3 preguntas. La primera es, ¿qué es la gerencia de proyectos? La segunda es, ¿en cuántas partes se divide la gerencia de proyectos? Y la tercera es, ¿por qué es importante gerenciar un proyecto de forma eficiente? Podemos investigar en diferentes fuentes. Eh, lo ideal es que sean fuentes en revistas científicas, arbitradas, libros recientes. La universidad cuenta con eh, pues, documentos en línea, los cuales pueden ser de gran ayuda y gran utilidad. Vamos a utilizar las normas APA y en este caso vamos a tener como mínimo 3 citas. El documento debe tener como mínimo 3 citas y un mínimo de 2 páginas. Cuando ya está listo el archivo, lo debemos convertir en PDF. Nos ubicamos en la zona de envío de tareas, damos clic en la actividad número 1 y finalmente subimos el archivo. Bueno, pues les deseo muchos éxitos en esta actividad. Eh, Me alegra compartir este espacio con cada uno de ustedes y sobre todo tener la oportunidad de compartir esta bonita asignatura. Me despido con una frase, con la siguiente frase. La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Entonces, disfruten estas actividades, disfruten la asignatura y seguramente van a ver que en el futuro es un aprendizaje que no va a quedar allí en el papel, sino que realmente lo van a vivir. Muchos éxitos y estamos en contacto. Hasta pronto.